Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Varios teóricos de la psicología han definido a la cordura como una buena adaptación social, definición polémica que plantea una pregunta obvia. ¿Y qué pasa si es la sociedad la que está loca? ¿Debería el cuerdo adaptarse a una sociedad demente? ¿O por el contrario, su misma cordura debería llevarlo a convertirse en un inadaptado social? Una sociedad racionalista como es la moderna, aceptó la existencia de los locos, pero esperó que los locos fuesen locos de un modo sensato. Por ejemplo, que enloquecieran de un modo razonable, como sufrir una gran desgracia, el rey Lear, o que un asesino múltiple tenga un motivo racional para estar enojado, y que una vez loco, el loco actúe del modo en que la sociedad espera que actúe un loco. En otras palabras, que sea un loco cuerdo. El tirador al azar debe haber sido bulleado en la escuela, el abusador sexual debe haber sido abusado de niño, el asesino serial de mujeres debe haber tenido una madre terrible y por eso odia a las mujeres, el hombre que cuenta una historia delirante de su pasado debe haber tenido en su pasado real una experiencia terrible que no quiere recordar, etcétera, etcétera. No importa ni la cantidad ni la importancia de las evidencias que contradicen estos mitos psicológicos. La realidad se adapta al mito para obtener una explicación, entre comillas, aceptable del comportamiento demencial. Cuando Arthur Fleck, el protagonista del Joker, va al show del comediante Murray Franklin, su intención original es comportarse como un loco cuerdo. Va a decirle que va a contar un chiste, dice toc toc, ante la pregunta quién está ahí, va a sacar su arma y dispararse en cámaras. El público lo va a ver, lo va a comentar un par de días diciendo qué loco que estaba, fingiendo compadecerlo, fingiendo sorpresa, y va a ser olvidado como algo que no tiene ninguna importancia, como algo que forma parte del modo normal en que ocurren las cosas. El loco fue loco de modo sensato. Pero llegado el momento, Arthur decide que no tiene ganas de ser un loco cuerdo. En cambio, empieza a defenderse con argumentos racionales. Arthur no defiende la locura diciendo que es útil, como Erasmo de Rotterdam. La defiende porque la utilidad forma parte de la cordura, y la locura, por definición, no acepta sus reglas. Lo demencial, dice Arthur, no es que él se ría de sus crímenes. Lo verdaderamente loco es que todo el mundo finja que su crimen no fue divertido. La de Erasmo es una apología de la locura escrita desde la cordura. La del Joker, en cambio, es una apología de la locura hecha desde la propia locura. Murray, entonces, asume el rol del corifio de una tragedia griega. Habla en nombre de la sociedad. Precisamente porque Murray Franklin es un comediante, no a pesar de esto, está calificado para advertir la diferencia fundamental entre él y Joker. El chiste, esencia de la comedia, tiene una línea de remate, la locura no. Arthur Fleck vive en un chiste perpetuo, y esto es lo que lo vuelve inepto para contar un chiste, incluso para comprender lo que un chiste es. Joker rechaza todas las opciones de comportarse como un loco cuerdo que Murray le ofrece. Joker no está invocando su locura para evitar ir a la cárcel, lo cual es un objetivo racional. No pretende excusarse, no dice que se sienta mal por lo que hizo, simplemente rechaza el derecho de la sociedad a juzgarlo, porque él nunca fue tratado como parte de la misma. ¿Qué es un loco? En numerosas culturas se ha concebido la locura de modo extremadamente distinto. Sin embargo, todas tienen algo en común que limita este relativismo. En todas las culturas conocidas hay algún concepto de la locura. Del mismo modo que en una cultura el sol puede ser un dios y en otra una estrella que brilla por fusión nuclear. Pero no existe una sola cultura que no sepa lo que es el sol.
Que en todas haya alguna idea de lo que es la locura, indica que existe una realidad objetiva detrás de todas estas concepciones. Sin hacer un estudio minucioso, me voy a limitar a 3 concepciones procedentes de la cultura europea: la antigua, la medieval y la moderna. Los gramáticos griegos concibieron el lenguaje como una ciudad, y ya de por sí es interesante que la historia de la locura comience con la primera teoría científica acerca del lenguaje. Hay un estrecho vínculo entre locura y lenguaje. Esta ciudad de la lengua tiene lugares comunes, como plazas y calles, lugares privados y ámbitos profesionales, los cuales están restringidos a los miembros de un mismo oficio o a los integrantes de una misma tribu. Observaron los gramáticos también que existen lugares apartados, caminos poco transitados, y que hay gente que vive en estos caminos y nunca recorre los lugares comunes. Loco deriva casi con seguridad de locus y tendría la misma raíz que local o que localidad. Extravagante traduce este mismo concepto, y la misma idea de fondo la encontramos en el latín delirare, que originalmente significaba arrastrar un arado fuera del surco. Adviértase una cosa: ninguno de estos términos tiene, en principio, una connotación negativa. ¿Por qué no iba a haber una libre circulación en el pensamiento como hay una libre circulación física? ¿Qué tendría de malo que alguien elija andar siempre por caminos poco transitados? Que un individuo disfrute de la soledad mental como otros disfrutan de la soledad de una playa en temporada baja. Para gusto los colores. Esta concepción cambia en la Edad Media. El loco es alguien que tiene un hándicap, una tara, como el duelista experto al que la ley lo obliga a darle ventaja a su oponente. Como esta condición es reconocida legalmente, implica una necesidad nueva que fue desconocida para el mundo antiguo: identificar claramente al loco como tal. Esto es tanto un problema filosófico como práctico. El problema práctico se solucionó de modo bastante sencillo con ropas llamativas y sombreros con cascabeles. Pero los filósofos no se ponían tan de acuerdo acerca de quiénes deberían usar el sombrero de cascabeles exactamente. Lo que están viendo es el cuadro La Última Cena de Paolo Veronese, pintado en 1573. La obra fue acusada de herética y su autor citado por la Inquisición. El problema finalmente se resolvió simplemente cambiándole el título al cuadro. Pero lo realmente interesante de esto es la defensa de sí mismo que hizo Veronese. Veronese admitió sin discusión que su obra era herética, pero por su condición de artista solicitó la indulgencia de los locos. ¿A qué se refería? Aunque la blasfemia y la herejía eran crímenes penados por la ley, las herejías y blasfemias de los locos por lo general no se castigaban. A veces de cada tanto sí, pero no era lo común. Y esta era la indulgencia de los locos citada. La modernidad va a estar caracterizada por dos visiones del loco en apariencia opuestas, pero derivadas de una fuente común. El genio loco, cuyo antecedente más antiguo sea probablemente esta misma apología del Veronese, y el loco como un enfermo mental. Esta metáfora excesivamente exitosa, como la describió Foucault, encuadró la locura dentro del paradigma médico. Daba un marco de referencia sobre la locura era y sobre lo que debía hacerse acerca de lo que era la locura. El loco era un enfermo, por lo tanto necesitaba de un médico, de hospitales especializados, de tratamientos específicos para su mal, y eventualmente este enfermo podía llegar a curarse. La pseudociencia de la psiquiatría es simplemente una exageración de este paradigma médico de la locura. Pero el paradigma de la salud mental tuvo un efecto secundario menos predecible. Distinguir entre lo normal y lo patológico, es decir, entre lo que es todo lo que debe ser
y lo que no es todo lo que debe ser, cuando esta distinción se aplica al pensamiento, implica aceptar a priori que ciertas cosas son verdad y otras no lo son. Está cuerdo el que dice las cosas que son verdaderas y está loco el que afirma las falsas. Ahora bien, ¿y qué pasa si es el loco el que tiene razón? Y esto no es solo una divertida pregunta hipotética, se da con frecuencia el caso de que tras hacer una sesuda interpretación psicológica de un síntoma de un paciente, viene a descubrirse que dicho síntoma tenía una causa fisiológica real. Enfermedades que se creyeron psicológicas tenían una causa fisiológica y viceversa. El síndrome de Dalton fue asociado por la escuela psicoanalítica al tabú de la sangre. Sería un caso particular y restringido de ceguera psicológica. Actualmente se piensa mayormente que se debe a una falla en el sistema nervioso que confunde los patrones de la luz verde y la luz roja. La ninfomanía, por su parte, se creyó durante muchos años que era causada por una excitación sexual anormal y continua. Hoy se la encuadra mayormente dentro del marco de las adicciones. Y dicho sea en honor al psicoanálisis, fueron pioneros en esto. O sea, es una cuestión práctica importante esto, no es una mera divagación filosófica. Como la definición de la locura implica establecer a priori, y ciertamente sin preguntarle qué opina al loco, qué es verdad y qué no lo es, el discurso de la salud mental es muy del agrado de toda clase de ideologías totalitarias, para las cuales inventar nuevas enfermedades mentales inexistentes y ponerles nombres es una de sus actividades favoritas. Personalmente, mi enfermedad mental inexistente favorita es la drapetomanía, o tendencia de los esclavos negros a huir, cuyo tratamiento médico recomendado eran los latigazos. Enfermedad que, a mediados del siglo XIX, figuraba en todos los tratados de medicina en uso en Estados Unidos y en menor medida de Europa. Por cierto, como muchas de las instituciones que publicaron esos manuales siguen existiendo, entre ellas la Asociación de Psiquiatría de los Estados Unidos, dicen hoy que el término fue malinterpretado y que en realidad drapetomanía significa solo una tendencia impetuosa a huir de un lugar, una necesidad irracional de moverse, de estar en otra parte, y que nunca pretendió ser una justificación de la esclavitud. Hay sin dudas un desacuerdo acerca de lo que la realidad es entre una mayoría y una minoría, y la tendencia común es creer que la mayoría debe tener razón, pero esto no es necesariamente así. Edgar Allan Poe comienza su relato Eleonora reflexionando sobre este asunto y observando que este desacuerdo se puede producir lo mismo por una mayor que por una menor penetración de la inteligencia, y que podría bien ser el caso que, cito, quienes sueñan durante el día sean conscientes de algo que se les escapa a los que solo sueñan por la noche. Cierro cita. Tenemos en este prólogo el mito romántico del genio loco en toda su pureza. Y lo cierto es que incluso desde la vereda racionalista, autores como Sigmund Freud van a aceptar al menos una versión moderada del mito del genio loco, afirmando que el genio puede ser confundido con un loco por el vulgo. Y tenemos ejemplos reales de esto bastante divertidos. Un aracnólogo, un biólogo especializado en arañas, se puso a atar varias cuerdas entre su casa y una cochera vecina abandonada. Un vecino llamó a la policía pensando que podía ser un ladrón, y cuando llegó la policía y se identificó como el dueño de la casa, le preguntaron qué estaba haciendo. Estoy tejiendo una telaraña, les dijo con tono lacónico, del modo como si estuviera diciendo la cosa más normal del mundo. Y los policías le pusieron un chaleco de fuerza y lo cargaron en la patrulla. Un físico cuenta que, dado que los neutrinos, un tipo de partícula subatómica,
penetran en el interior de la Tierra con muy poca resistencia, y dado que la sal mineral es especialmente buena para absorber las radiaciones electromagnéticas, ubicar un laboratorio para estudiar los neutrinos en el fondo de una mina de sal sería una buena idea. Llevaron esto a la práctica y se cruzaban, cuando iban a trabajar a su laboratorio, se cruzaban con los mineros en el ascensor y sus conversaciones por lo general se reducían a intercambiar saludos. Un día, un minero le preguntó qué estaba buscando exactamente ahí abajo, y el físico se quedó pensando un rato antes de responderle. Comenta: ¿cómo le decía que estábamos estudiando la luz del sol sin que nos creyese una banda de locos o pensara que me estaba burlando de él? Y hay una frase que en mi opinión resuelve este problema. Una frase que indica claramente que no estamos oyendo a un loco. Y esa frase es: esto va a sonar raro. El loco no es loco porque diga cosas extrañas, es loco porque no se da cuenta de lo extrañas que son. Si alguien me dice: mire, sé que esto va a sonar raro, pero me estoy enterrando 2 kilómetros bajo tierra para estudiar la luz del sol, sé que no estoy oyendo a un loco, aunque no entiendo una palabra de lo que está haciendo. El loco nunca nos previene de lo que va a decir suena raro, como tampoco lo hace el dogmático, el cual es un pseudo loco, alguien que finge creer en una idea demencial, aunque en realidad no la cree. Arthur Fleck ha estado recibiendo asistencia psicológica desde niño. Abusado físicamente por su madre y por la pareja de esta, fue internado por un tiempo y separado de su madre. Después ella recuperó la custodia y lo crió como madre soltera. Arthur volvió a estar internado por motivos que desconocemos y en el momento en que transcurre el film es un paciente ambulatorio. Tiene un trabajo, cuida a su madre, que ahora es anciana y enferma, trata de llevar una vida relativamente normal. Hace esto con ayuda de drogas, con charlas semanales con una terapeuta y cargando una tarjeta que explica su condición a desconocidos, solicitando su indulgencia, sobre todo por su tendencia a reírse de modo compulsivo en situaciones inoportunas. O sea, Arthur funciona socialmente, aunque haga esto con un gran esfuerzo. Lo que nadie se pregunta, incluyéndolo, es ¿por qué debería hacerlo? Por ejemplo, Arthur cuida a su madre, lo cual en principio suena bien, pero ¿acaso ella se merece que la cuide? Y se ha señalado que una cantidad significativa de personajes de este film son madres solteras y que mientras que Arthur y sus compañeros son blancos, la mayoría de las figuras de autoridad que aparecen en el film son negros o latinos. Pero yo no vi que esto tenga una consistencia suficiente como para considerarlo relevante. En Gotham City hay sí 2 sistemas de castas que se muestran de modo consistente y reiterado a lo largo de toda la película: ricos y pobres, cuerdos y locos. Thomas Wayne dice en una escena que considera a los empleados de su empresa una gran familia. Y sin embargo, cuando la madre de Arthur se evidencia como perturbada mentalmente, simplemente la despiden. Ella dice haber sido amante de Thomas y que Arthur es su hijo. El film deliberadamente no aclara qué hay de verdad en esto. En una escena, cuando Arthur cree todavía en esto, un personaje al que referencialmente podemos llamar Alfred, aunque en el film nunca se mencione su nombre, le dice a Arthur que su madre está loca, como si ello justificase perfectamente el comportamiento de Thomas Wayne. Una pregunta: ¿qué pasaría si Arthur y su madre fuesen tratados como lo son por su condición mental, pero lo fuesen por su sexo, su color de piel o su grupo religioso? O vemos el modo distinto en que son tratados Arthur y el payaso enano que tiene como compañero de trabajo. Pregunta: ¿por qué es políticamente incorrecto burlarse de una persona por su condición física, pero no por su condición mental?
vemos que Arthur mata de modo más o menos en legítima defensa a 3 hombres. Y lo máximo que se puede decir de ese hecho es que su comportamiento fue desmedido. Se le fue un poco de la mano. Ahora bien, estos tipos iban a darle una paliza sin ningún motivo, a lo que ya había hecho otro grupo antes. ¿Qué se suponía que hiciera Arthur? ¿Que recibiera la paliza sin quejarse? ¿Como si esto fuese algo normal que debiese aceptar? Y en la ocasión anterior, en la primera escena de la película, Arthur no tenía ocasión de defenderse. Sin embargo, cuando habla del tema más tarde, se culpa de sí mismo, diciendo que no debió perseguir a esos muchachones que le habían robado un cartel, etc. O sea, Arthur estaba no solo desarmado físicamente, estaba desarmado, indefenso psicológicamente. Y vemos que son ambas cosas las que cambian en el segundo ataque. Esta es una de las 2 grandes escenas simétricas que hay en el film. La otra son las 2 apariciones que hace la enorme escalera que se ve en los afiches promocionales de la película. En la primera, vemos a Arthur Fleck subiendo trabajosamente esa escalera interminable, en tanto que Arthur. La escalera es símbolo del esfuerzo que está haciendo para vivir una vida normal. En la segunda aparición de la escalera, la baja bailando como Joker. El camino es ahora cómodo, fácil, pero va cuesta abajo. Va hacia la locura, hacia el crimen, hacia el caos. Y sin embargo, esto es visto en tono neutral por la película. El film muestra la locura como la conciben algunos pensadores posmodernistas. La ven como una clase social. Arriba, abajo, es un simbolismo inventado por lo que se colocan a sí mismos arriba. Y puede decirse que Arthur, a su modo, ha madurado. Ha pasado de ser un niño a ser un hombre, y el signo de esto es su independencia. Pero independencia no de sus cuidadores, sino de las personas a las que cuidaba. Su asesinato del humorista, que era para él una figura paterna, se inscribe psicológicamente dentro de lo que Freud llamaba el asesinato del padre. La figura paterna debe ser destruida, desmitificada, para que el individuo pueda asumir su rol mental de adulto. Y puede decirse que el Joker hace esto de un modo quizá demasiado literal. En Gotham City no hay, como dije, sexismo ni racismo. Sin embargo, hay 2 divisiones muy marcadas, ricos y pobres, cuerdos y locos. Arthur Fleck no está resentido por ser pobre. Cuando lo despiden de su trabajo, su primera reacción es decir que le gusta su trabajo. No piensa en lo difícil que va a ser conseguir otro. Al pensar que Thomas Wayne es su padre, no se le ocurre que él podría darle dinero. Va a verlo por motivos puramente emocionales. La escena donde es atracado por 3 yapis blancos borrachos es análoga a la secuencia inicial donde es atacado por una pandilla de marginales no blancos. Y, sin embargo, los adeptos al movimiento de los payasos que creó involuntariamente Joker lo ven como un Robin Hood que mata ricos por el hecho de ser ricos. Lo cierto es que Arthur no ha sido tratado mejor por los pobres que por los ricos. Cuando lo despiden de su trabajo, por ejemplo, ninguno de sus compañeros le demuestra la menor empatía. Se burlan abiertamente de él. Ok, su despido estaba justificado, no digo que protestasen, que fuesen a la huelga, pero nadie le demuestra la menor compasión a este compañero de que se había quedado en la calle. Joker está, de modo claro y reconocido, influenciada por 2 filmes de alrededor de 1981, quise decir. Taxi Driver y El Rey de la Comedia. La película blanquea esto, dándole el papel de Murray Franklin a Robert De Niro. Claramente, si le hubiesen podido dar el elixir de la juventud a Robert De Niro, hubiese sido el actor elegido para interpretar al Joker.
Y una influencia menos obvia y no mencionada por los realizadores es el Club de la Pelea. El Joker, como Tyler Durden, crea un culto nihilista en torno a su persona. Solo que hace esto de modo involuntario, imprevisto, y en buena medida de modo indiferente. No tiene plan. Mientras hace esto, mantiene una relación sentimental, que después descubriremos que era imaginaria, con una mujer llamada Sophie Dumont, nombre que no por casualidad significa la sabiduría del mundo o sabiduría mundana. Sophie es un personaje ambiguo, del que en realidad no sabemos qué es real y qué es imaginación de Arthur. Por ejemplo, Sophie se presenta como una madre soltera, pero ninguna de las dos escenas donde es indudablemente ella la que aparece realmente en pantalla indica esto de modo claro. Quizás su esposo simplemente no esté en casa. Sophie, al igual que Arthur, es pobre y está en una situación familiar muy vulnerable. Sin embargo, con esfuerzo ha logrado mantener una vida tranquila y hasta cierto punto es feliz. El amor de Arthur por ella es en esencia admiración. Por eso quiere ser a su vez admirado por ella. Y esta es la parte que no funciona bien. Por eso Arthur se inventa esta parte de la relación, o sea, se inventa una relación inexistente. Y vemos que al entrar en su departamento, en el departamento de Sophie Dumont, por última vez, ¿por qué la ve como es en realidad? Es decir, una mujer aterrorizada al encontrarse un extraño sentado en su living. Porque Arthur ha roto con su fantasía. Ya no está interesado en esa sabiduría mundana. El director negó cierta teoría de fans que anda dando vuelta que dice que Arthur asesinó a Sophie y a su hija fuera de cámaras. Y yo no veo por qué haría esto. Arthur simplemente perdió el interés en ella. Debe haberse ido del departamento tranquilamente sin decir una palabra. No tiene ninguna razón para odiarla, como en realidad tampoco tiene ninguna razón para amarla. Se ha dado cuenta que son dos perfectos extraños. Una cosa más, digamos que el modo en que Joker se hace famoso, como un comediante so bad that's good, es decir, tan malo que es bueno, es más creíble que lo que ocurre en El Rey de la Comedia. Los gestos y comportamientos en general de Arthur son mucho más claramente afeminados que los de Travis en Taxi Driver. En Travis hay una sobrecompensación de esto en forma de una hipermasculinidad, cosa que no ocurre con el Joker, el cual en sus momentos más violentos es precisamente cuanto más femenino es su comportamiento. Y esto quizá no se deba tanto a una decisión artística como al cambio de época. En 1976 el psicoanálisis era mucho más popular que hoy y podías contar con que el público iba a captar mensajes más sutiles. Hoy tenés que ser más directo con estas cosas. Me quiero detener en dos puntos en los que discrepo con la mayoría de las reseñas que he visto. Uno, creo que esta película está correctamente calificada como R. Un sensor que puede ser reemplazado por un detector de pezones y un contador de cadáveres, realmente no está haciendo un trabajo serio. El punto no es que el Joker asesine solo 6 personas en esta película y que el de Nolan lo supere cómodamente solo en la secuencia inicial del Caballero de la Noche. El punto que realmente importa es el modo realista en que es representada la violencia en esta película. No hay nada cool en esos homicidios, son simplemente homicidios. Y de modo similar, cuando se prohibió mostrar gente fumando en el cine de Hollywood, varias personas protestaron diciendo que se debía tomar en cuenta el contexto, y yo estoy de acuerdo con esto. No es lo mismo usar un cigarrillo para mostrar a una persona como inteligente o sexy que mostrar a un fumador tosiendo y molestando a las personas de su entorno con el humo. El contexto del tratamiento del tema importan tanto o más que el tema mismo. La otra cuestión
es que creo que esta película está ubicada políticamente mucho más a la izquierda de lo que parece creer mucha gente. Sea que le agrade esto o no, en las ideas de fondo encuentro dos referencias claras: Foucault y la ideología de la interseccionalidad. Como dije en mi reseña sin spoilers, Joker no trata tanto de la locura de la política, aunque en el film hay bastante de esto, sino de la política de la locura. En la historia de la locura de Foucault nos encontramos una de las ideas básicas de Joker. El loco no es un enfermo, no es un alienado, no es un extravagante. El loco es una clase social. Y esto es una constante en el film. Arthur Fleck y su madre son clasificados oficialmente, legalmente, nominalmente, formalmente, como enfermos, pero socialmente, en la práctica, son parias. Y el film pone mucho empeño en dejar claro que esta actitud es común a ricos y pobres, mediante la repetición de pares de escenas casi copypasteadas, donde ricos y pobres hacen lo mismo. La de las palizas es la más clara y la más importante en la trama. Sin embargo, cuando Arthur asesina a 3 yappies que lo estaban agrediendo, se convierte de modo imprevisto en un héroe popular al estilo Robin Hood. Arthur ve el movimiento de los payasos con cierta simpatía, pero a la vez con distancia. Se declara apolítico, y refiriéndose con esto a la revuelta de pobres contra ricos que convulsiona la ciudad. Y esto, sin embargo, no desalienta a sus seguidores, que lo idolatran. Y acá es donde, en mi opinión, entra la ideología de la interseccionalidad. Interseccionalidad es un concepto neomarxista que revisa el concepto clásico de la lucha de clases. Este concepto se aplicó inicialmente única y exclusivamente a las clases económicas, pero después se extendió a clases no económicas: los sexos, las etnias, las religiones, largos etcétera. En todos los casos existía la misma dinámica de lucha de clases. Había un opresor y un oprimido. El opresor quiere mantener su poder y el oprimido quiere asesinar al opresor y liberarse. Estas clases sociales no económicas permitían reclutar para la causa marxista a los que en su propaganda llamaron agentes secundarios de la revolución, y en su jerga interna, idiotas útiles. En todo país donde la izquierda ha tomado el poder en un siglo y medio, su primera medida ha sido siempre la misma: fusilar a todos los idiotas útiles. Sin embargo, al fracasar por completo en su intento por imponer una revolución económica en Estados Unidos y Europa Occidental, se pasó a la idea de formar un marxismo exclusivamente de idiotas útiles. Esto se conoce como neomarxismo, marxismo cultural, y yo lo llamaría marxismo de Yale. Ahora bien, si los idiotas secundarios ya no son más secundarios, sino que son todo el asunto, ¿cómo evitar que una bolsa de gatos, que no tienen otra cosa en común que ser un montón de fracasados y resentidos sociales, se maten todos entre ellos? Y acá es donde aparece la idea de la interseccionalidad. En cada asunto, dicen, hay un grupo demográfico opresor y un grupo oprimido, por lo que se debe unir a los oprimidos mediante la formación de un frente común contra aquellas personas en las que sus odios particulares se superponen, es decir, contra las intersecciones. Así, por ejemplo, es obvio que el feminista odia a los hombres negros tanto como a los blancos, y que el racista negro quiere hacer jabón también a las mujeres blancas, pero tienen en común que ambos odian a los hombres blancos. Por eso es que vemos organizaciones antiviolencia de género haciendo lobby para liberar a violadores condenados, porque el criminal es un oprimido y por lo tanto un agente necesario en la lucha contra la opresión heteropatriarcal sin género, etcétera, etcétera. Como dijo un hombre muy sabio, el hombre inculto está limitado en su capacidad para ser estúpido por su falta de imaginación, a la que llama sentido común. Para alcanzar un nivel abismal de estupidez hace falta una teoría, y la interseccionalidad es una de esas teorías que permiten esto. Arthur Fleck
pertenece a la clase oprimida de los locos y se rebela matando a 3 cuerdos. Pero se dio el caso de que estos eran moderadamente ricos y trabajaban para el hombre más rico de la ciudad. Por esto, sus homicidios interseccionaron con el conflicto principal de la ciudad, que es el económico. Finalmente, Joker está filmada como una película para que se sostenga solo. No tiene prevista en principio una secuela y francamente no la necesita. Pero personalmente tengo curiosidad por ver cómo sería el Batman de este universo, que podría llegar a ser un personaje tan siniestro como su antagonista. Joker es en esencia una tragedia griega. Su conflicto central es una decisión imposible. Esto se manifiesta sobre todo en la metáfora de la huelga de basureros. La basura se va acumulando mientras la gente intenta seguir con sus vidas normales. Pero es obvio que en algún momento va a haber que hacer algo con toda la basura. No se la puede simplemente ignorar. Y sin embargo, eso es lo que se ha querido hacer con Arthur Fleck, que sigue viviendo una vida normal a base de drogas y charlas semanales, con las cuales puede ignorar la basura que está ahí y que se sigan acumulando.